¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Jonathan Ramos y vamos a hacer un análisis ya metafísico sobre el aborto, recogiendo todo lo que vimos hasta ahora y tratando de penetrar un poco en las profundidades recónditas de la metafísica, del concepto último de ser, de hombre y la cosmovisión que sostiene la ley de la despenalización, de la eliminación voluntaria del embarazo. La verdad es que el concepto fundamental de la metafísica, de la filosofía, es el concepto de ser. Y, y el concepto de ser al principio surge muy emparentado con el concepto de naturaleza. Los griegos sostenían que todo lo que hay es naturaleza, por lo tanto el ser, es decir, lo que es natural. Entonces, ellos caracterizaron la naturaleza, ellos tenían una palabra para designar lo que nosotros llamamos naturaleza y esa palabra es physis. De ahí viene física, ¿no? ¿Qué dicen sobre la physis? La palabra phio significa ser, pero significa un ser que brota, que aparece por sí mismo, espontáneamente aparece. Y el sufijo sis significa un presente continuo, ¿no? O sea, por ejemplo, la poiesis es algo que siempre se está produciendo, ¿no? La praxis es una operación que siempre se está realizando. Bueno, la physis es algo que brota y entonces permanece brotando. Lo que brota y permanece, que es la naturaleza justamente brota espontáneamente. Y los griegos eran muy conscientes de eso. Ellos trataban de ajustarse al fenómeno de la naturaleza, buscaban que el fenómeno de la naturaleza le dé a la humanidad pautas de cómo convivir, de qué es el ser humano, de qué es la historia, de qué es el universo. Entonces, esta apertura, esta Ereignis, ¿no es cierto?, en alemán, este evento de abrirse a la novedad de la naturaleza, encontrando en ella el misterio, el asombro, las pautas a seguir, al hombre lo deja en una situación de apertura con la tierra, de apertura con el mundo, con el misterio también, ¿no? La modernidad fue concibiendo la libertad como la pura indeterminación, es decir, como aquel estado en el que el hombre no se ve determinado, condicionado por ningún tipo de realidad. Efectivamente, si los griegos consideran que nuestra gran determinación, aquello que marca los contenidos de nuestro ser y de nuestro modo de ser en el mundo, es la naturaleza, si para los modernos la libertad es la indeterminación, para los modernos la naturaleza es algo que debe ser anulado, algo que debe ser negado en pos de la subjetividad, en pos de la libertad del sujeto. O sea que lo que el sujeto debe hacer para liberarse es negar lo natural, negar la naturaleza. Dijimos que para los griegos la physis, la naturaleza, es aquello que brota y permanece por sí mismo y espontáneamente. Todo aquello que el hombre hace se convierte en un modo de ser para el hombre, ¿no? Ese modo de ser, esa costumbre, en griego es ethos, que significa conducta, costumbre, modo de ser, y esa morada, que es el modo de ser en el que nosotros habitamos por haber tenido conductas recurrentes que se hicieron ontológicas, es decir, que se incrustaron en la naturaleza segunda del ser humano, hacen que una época se convierta en un modo de ser. Entonces, Paul Ricoeur, un gran filósofo y hermeneuta, en un libro llamado El lenguaje de la fe, dice: la técnica ya no es una consecuencia de la ciencia,
como para Descartes, sino una nueva manera de ser. Detrás del fenómeno de esta cultura tan importante como el control de la natalidad, se esconde la afirmación de que el nacimiento no será ya simplemente una fatalidad del destino, sino un factor que podremos planificar. Tratamos la vida como un factor disponible, con todo lo que esto tiene de ambiguo. Esta es tanto la conquista de una responsabilidad como la eliminación de cierta experiencia del destino. Fíjense, no hay nada que brote más espontáneamente que la vida. No hay nada más natural que la vida. Si nosotros elaboramos una cultura donde vamos a controlar la natalidad, es decir, cuando vamos a estar bajo el dominio de cuándo brota la vida, y si brota cuando yo no quiero y de la manera en la que yo no quiero, yo tengo el derecho de eliminarla en pos de mi libertad. Acá está la estructura de la modernidad, es decir, que para ser libre nosotros tenemos que estar bajo el estricto dominio de la naturaleza. La naturaleza no se nos puede escapar. Ningún fenómeno de la naturaleza puede brotar espontáneamente, sino que tiene que estar bajo el control absoluto de la técnica del ser humano. De hecho, la técnica que es denunciada por Heidegger es justamente controlar la aparición, la fenomenización de la naturaleza, ese control de la naturaleza, esa visión de la naturaleza como lo puramente disponible y útil, es el espíritu del capitalismo más salvaje que denuncia Descartes. Como vemos, la izquierda, que busca la liberación en base a la negación de la realidad natural, de lo que brota y permanece espontáneamente, como lo es la vida, como lo es el nacimiento. De hecho, la palabra nacimiento, natimiento, viene de natura, y natura es lo que nace, lo que brota. Es decir, no hay nada más técnico que el control de la natalidad, que el control de la naturaleza humana, que el control del el brotar y el aparecer de la vida humana. La derecha más salvaje, el neoliberalismo más salvaje y la izquierda neomarxista son dos caras de la misma moneda.